Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. El Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento. El alto representante presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores. Es además el vicepresidente de la Comisión y está sometido al voto de investidura colegiado del Parlamento Europeo. 2.4.3. El Banco Central Europeo. Las características principales del Banco Central Europeo son las siguientes. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales constituyen el Sistema Europeo de Bancos Centrales, SEBC. El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que constituyen el eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión. El objetivo principal del SEBC es mantener la estabilidad de precios. Tiene personalidad jurídica. Le corresponde en exclusiva autorizar la emisión del euro. Es independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo está formado por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda sea el euro. El Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y otros 4 miembros. El presidente, el vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo serán nombrados por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Su mandato tendrá una duración de 8 años y no será renovable. Solo podrán ser miembros del Comité Ejecutivo los nacionales de los Estados miembros. 2.4.4. El Tribunal de Cuentas. Las características principales del Tribunal de Cuentas son las siguientes. Le corresponde la fiscalización, o control de cuentas de la Unión. Está compuesto por un nacional de cada Estado miembro. El Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un período de 6 años renovables. Los miembros elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Cuentas por un período de 3 años igualmente renovables. Los miembros del tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión. Sus miembros serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos estados a las instituciones de control externo, o que estén especialmente calificadas para esta función. En el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. 2.4.5. El Defensor del Pueblo. Las características principales del Defensor del Pueblo Europeo son las siguientes. El Defensor del Pueblo es elegido después de cada elección del Parlamento Europeo para toda la legislatura. Su mandato es renovable. El Defensor del Pueblo Europeo responde a las denuncias de los ciudadanos, empresas y organizaciones de la UE tratando de poner al descubierto casos de mala administración en los que instituciones, organismos, oficinas o agencias de la UE han vulnerado la ley, no han respetado los principios de una buena administración o han violado los derechos humanos. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones con total independencia. En el ejercicio de tales funciones, no solicitará, no admitirá instrucciones de ningún organismo.
Durante su mandato no podrá ejercer ninguna actividad profesional sea o no retribuida. Tiene su sede en Estrasburgo. 2.4,6. Los órganos consultivos. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones, que ejercerán funciones consultivas. Ambos tienen un funcionamiento muy similar que podemos tratar conjuntamente. El Comité Económico Social está compuesto por representantes de las organizaciones de empresarios, de trabajadores y de otros sectores representativos de la sociedad civil, en particular en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural. El Comité de las Regiones está compuesto por representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional o local, o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida. En ambos casos, el Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se establezca la composición del comité. El número de miembros del Comité Económico y Social no excederá de 350 según el TIFUE. El número actual de miembros del Comité Económico y Social es de 329 de los 27 Estados miembros de la UE. Decisión UE 2019/853 del Consejo por la que se establece la composición del Comité Económico y Social Europeo, con efecto desde 1 de febrero de 2020, distribuidos de la siguiente forma: 24 para Alemania, Francia e Italia. 21 para España y Polonia. 15 para Rumanía. 12 para Austria, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Hungría, los Países Bajos, Portugal y Suecia. 9 para Croacia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Lituania y Eslovaquia. 7 para Estonia, Letonia y Eslovenia. 6 para Luxemburgo y Chipre. 5 para Malta. El actual mandato se extiende desde octubre de 2020 hasta octubre del año 2025. El número de miembros del Comité de las Regiones no excederá de 350 según el TIFUE. Con arreglo a lo dispuesto en la decisión UE 2019/852 del Consejo, de 21 de mayo de 2019, el Comité de las Regiones está compuesto por 329 miembros y un número idéntico de suplentes, repartidos como sigue entre los Estados miembros. 24 para Alemania, Francia e Italia. 21 para España y Polonia. 15 para Rumanía. 12 para Austria, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Hungría, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suecia. 9 para Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Irlanda y Lituania. 7 para Eslovenia, Estonia y Letonia. 6 para Chipre y Luxemburgo. 5 para Malta. El actual mandato se extiende desde el 26 de enero de 2020 al 25 de enero de 2025. Las características de ambos órganos son las siguientes. Sus miembros son nombrados para un período de 5 años. El mandato de los miembros del comité es renovable. En el Comité de las Regiones se nombran suplentes en un número igual y por el mismo tiempo que los titulares. Los miembros del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones no estarán vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión. Designan de entre sus miembros al presidente y a la mesa, por un período de 2 años y medio y establecerá su reglamento interno. En ambos casos son convocados por su presidente, a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión. También podrá reunirse por propia iniciativa. El Comité de las Regiones es consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o por la Comisión, en los casos previstos en los tratados y en cualesquiera otros, en particular aquellos que afecten a la cooperación transfronteriza, en que una de estas instituciones lo estime oportuno. El Comité Económico y Social será consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o por la Comisión, en los casos previstos en los tratados. Estas instituciones podrán consultarle en todos aquellos casos en que lo consideren oportuno. Si lo estiman necesario, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión fijarán un plazo para la presentación de su dictamen,
que no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de la notificación que, a tal fin, se cursa al presidente. Transcurrido el plazo fijado sin haberse recibido el dictamen, podrá prescindirse del mismo. Los comités podrán tomar la iniciativa de emitir un dictamen cuando lo juzgue oportuno. El dictamen del comité será remitido al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, junto con un acta de las deliberaciones. 2.4.7. El Banco Europeo de Inversiones. Las características principales del Banco Europeo de Inversiones son las siguientes. Tiene su sede en Luxemburgo. Serán miembros del Banco Europeo de Inversiones los Estados miembros. El Banco Europeo de Inversiones tiene personalidad jurídica. El Banco Europeo de Inversiones tiene por misión contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos. A tal fin, el banco facilitará, mediante la concesión de préstamos y garantías y sin perseguir fines lucrativos, la financiación en todos los sectores de la economía, de los proyectos siguientes. A. Proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas. B. Proyectos que tiendan a la modernización o reconversión de empresas o a la creación de nuevas actividades que, por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los diversos medios de financiación existentes en cada uno de los Estados miembros. C. Proyectos de interés común a varios Estados miembros que, por su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con los diversos medios de financiación existentes en cada uno de los Estados miembros. En el cumplimiento de su misión, el banco facilitará la financiación de programas de inversión en combinación con acciones de los fondos estructurales y otros instrumentos financieros de la Unión. 3. Competencias de la Unión Europea. A lo largo de su historia, la Unión Europea ha desarrollado una serie de políticas complementarias del mercado único en relación con los ámbitos más diversos y con un grado variable de armonización, desde verdaderas políticas comunes a simples medidas de cooperación. Las políticas comunes son líneas de actuación que la Unión decide seguir en determinados ámbitos para lograr los objetivos generales que se ha fijado. La cohesión, la agricultura, la pesca, el medio ambiente, la sanidad, los derechos de los consumidores, el transporte, el turismo, la energía, la industria, la investigación, el empleo, el asilo y la inmigración, así como la fiscalidad, la justicia, la cultura, la educación y el deporte son los ámbitos en los que se desarrollan las políticas de la Unión. 3,1. Categorías de competencias. Con carácter general, el TIFUE establece que la Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos y observando el principio de atribución de competencias. Para el cumplimiento de los objetivos fijados en los tratados, se atribuyen a la Unión Europea las siguientes categorías de competencias. Competencias de apoyo. Competencias exclusivas. Competencias compartidas. Competencias con cláusula de concurrencia. 3.1.1. Competencias exclusivas. Conforme al artículo 3 del TIFUE, la Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes. Unión aduanera. Establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior. Política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro. Conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común. Política comercial común. Cuando los tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, solo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión. 3.1.2. Competencias de apoyo. Son competencias de apoyo las que permiten a la Unión llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Los ámbitos de estas acciones serán en su finalidad europea los siguientes. Protección y mejora de la salud humana. Industria. Cultura. Turismo.
Educación, formación profesional, juventud y deporte. Protección civil. Cooperación administrativa. 3.1,3. Competencias compartidas. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión dispone de competencia compartida con los Estados miembros sobre determinados ámbitos expresamente determinados, y asimismo, cuando los tratados le atribuyan una competencia que no sea ni exclusiva ni de apoyo. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales, expresamente previstos en el TIFUE. Mercado interior. Política social, en los aspectos definidos en el TIFUE. Cohesión económica, social y territorial. Agricultura y pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos que es exclusiva. Medio ambiente. Protección de los consumidores. Transportes. Redes transeuropeas. Energía. Espacio de libertad, seguridad y justicia. Asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos en el TIFUE. Cuando los tratados atribuyen a la Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros pueden legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. En tales ámbitos, los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya, y podrán ejercer de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya. 3.1,4. Competencias con cláusula de concurrencia. La Unión dispondrá de competencia, sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya. En los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, para llevar a cabo acciones. En los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, para llevar a cabo acciones y una política común. 3,2. Transversalidad en las políticas y acciones europeas. Existen unos valores, objetivos o políticas que tienen un efecto transversal en la definición y ejecución del conjunto de las políticas comunes. Estas políticas u objetivos transversales son igualdad, nivel de empleo elevado y protección social, medio ambiente, protección de los consumidores y bienestar de los animales como seres sensibles. Igualdad. En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. Nivel de empleo elevado y protección social. En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana. Medio ambiente. Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. Protección de los consumidores. Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores. Al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional. 3,3. Estrategia Europa 2022. Marco financiero 2021 a 2027. Hasta la fecha ha habido 6 marcos financieros plurianuales, MFP, incluido el del período 2021 a 2027. Con el Tratado de Lisboa, el MFP pasó de ser un acuerdo interinstitucional a ser un reglamento.
Establecido para un período mínimo de 5 años, el cometido del MFP es garantizar la evolución ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de sus recursos propios. Prevé disposiciones que el presupuesto anual de la Unión debe respetar, garantizando así la disciplina financiera. Concretamente, el reglamento MFP establece límites máximos de gasto para grandes categorías de gasto, llamadas rúbricas. El 2 de mayo de 2018, la Comisión presentó propuestas legislativas relativas a un nuevo MFP para el período 2021-2027. A raíz del brote de COVID-19, el 27 de mayo de 2020 la Comisión presentó un plan de recuperación, Next Generation EU, que incluía propuestas revisadas relativas al MFP y los recursos propios, así como la creación de un instrumento de recuperación por valor de 750.000 millones de euros. El paquete se aprobó el 16 de diciembre de 2020 tras negociaciones interinstitucionales. 4. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. La delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas fue creada por el Decreto 164/1995, de 27 de junio. Posteriormente, el Decreto 146/2012 de 5 de junio, de estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, derogó el Decreto 164/1995 y adscribió a dicha consejería la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, con las funciones que el mismo especificaba. Actualmente, la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas se encuentra adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en virtud del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de la Secretaría General de Acción Exterior. En el decreto citado se le atribuyen a la delegación el seguimiento, asesoramiento, formación e información en relación con las políticas, programas e iniciativas de la Unión Europea que afecten a las competencias o intereses de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cualesquiera otras que le sean encomendadas por la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior. Corresponde a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía la provisión de los medios personales y materiales necesarios para el adecuado desempeño de las funciones propias de la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. El Decreto 230/1995, de 3 de octubre, regula el cargo de delegado de la Junta de Andalucía en Bruselas correspondiéndole las siguientes funciones. Representar a la Junta de Andalucía ante las instituciones de la UE. Ejercer la dirección de los servicios de la delegación. Velar por el cumplimiento jurídico en su ámbito funcional. Otras encomendadas por la Consejería de Presidencia. El titular de la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas será nombrado por decreto del Consejo de Gobierno. 5. El derecho comunitario y sus distintas fuentes. 5,1. El derecho comunitario. Concepto y caracteres. El derecho de la Unión Europea se divide tradicionalmente en derecho originario o primario y derecho secundario o derivado. Si bien las fuentes del derecho de la Unión Europea son tres, a saber, las fuentes primarias, las fuentes derivadas y las fuentes de derecho subsidiario. 5.1,1. El derecho originario o primario. Es el derecho supremo de la Unión Europea, UE. Está situado en la cumbre de la pirámide del ordenamiento jurídico europeo. Incluye esencialmente los tratados constitutivos de la Unión Europea, pero debemos tener presente también los tratados modificativos, los tratados complementarios, los tratados de adhesión y los protocolos de los tratados. Los tratados fundacionales y constitutivos de las comunidades europeas y de la UE. El Tratado de París, de 18 de abril de 1951. Los Tratados de Roma, Tratado Euratom y Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo de 1957. El Tratado de la Unión Europea, Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992.
Los tratados modificativos son: el Acta Única Europea, de 17 y 28 de febrero de 1986. El Tratado de la Unión Europea, de 7 de febrero de 1992. El Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997. El Tratado de Niza, de 26 de febrero de 2001. El Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Los tratados complementarios, que aportan modificaciones sectoriales a los tratados fundacionales son: el Tratado de Fusión de los Ejecutivos, de 8 de abril de 1965. El tratado por el que se modifican varias disposiciones presupuestarias de los tratados comunitarios, de 22 de abril de 1970. El Tratado de Bruselas por el que se modifican determinadas disposiciones financieras de los tratados comunitarios, y que crea el Tribunal de Cuentas, de 22 de julio de 1975. El acto relativo a la elección de los representantes del Parlamento por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976. Los tratados de adhesión son aquellos a través de los cuales han ingresado en la Unión los siguientes estados: Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, 22 de enero de 1972. Grecia, 28 de mayo de 1979. España y Portugal, 12 de junio de 1985. Austria, Finlandia y Suecia, 24 de junio de 1994. Chipre, Estonia, Hungría, Malta, Polonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia, 16 de abril de 2003. Rumanía y Bulgaria, 25 de abril de 2005. Croacia, 9 de diciembre de 2012. También forman parte del derecho primario los protocolos anexos de los tratados anteriores. 5.1.2. El derecho derivado. El derecho derivado comprende los actos unilaterales y los actos convencionales. Los actos unilaterales pueden clasificarse en dos categorías: los que figuran en la enumeración del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE, el reglamento, la directiva, la decisión, el dictamen y la recomendación. Los que no figuran en la enumeración del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE, se trata de actos atípicos como las comunicaciones, los libros blancos, presentan propuestas sobre acciones europeas detalladas, y los libros verdes, cuyo objetivo es lanzar consultas públicas sobre diferentes problemas en el ámbito de la Unión. Los actos convencionales engloban los acuerdos internacionales firmados entre la UE, por una parte, y un tercer país u organización por otra. Los acuerdos entre Estados miembros. Los acuerdos interinstitucionales, es decir, entre las instituciones de la UE. El Tratado de Lisboa instaura una distinta tipología de normas de derecho derivado, al establecer, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la distinción entre actos legislativos, actos delegados y actos de ejecución. 5.1.2.1. El reglamento. El reglamento es una norma jurídica de alcance general. Es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, vinculando a los poderes públicos y a los particulares. Sus características son: es un acto legislativo vinculante. Tiene carácter general, por lo que debe aplicarse completamente en toda la UE. Aplicabilidad directa, no necesita transposición al derecho estatal. Crea derechos y obligaciones a los ciudadanos directamente. Es obligatorio en todos sus elementos. Se publica en el DOWE y entrará en vigor en la fecha que ellos mismos fijen, o a falta de ella, a los 20 días de su publicación. 5.1.2.2. La directiva. La directiva es una norma jurídica que vincula a cada Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que hay que alcanzar, dejando a las instancias nacionales la facultad de escoger la forma y los medios. Es decir, que cada Estado miembro tiene que transponer el contenido y cumplir los fines de la directiva,
pero con libertad para elaborar la norma interna de desarrollo de acuerdo con su propio sistema de fuentes. Se trata de un acto jurídico que presenta dos facetas. La directiva propiamente dicha, que emana de las instituciones europeas. Las medidas nacionales de ejecución que adoptan los Estados miembros. Sus características son: vincula a todos los Estados miembros destinatarios en cuanto a los objetivos a alcanzar, es decir, impone una obligación de resultados, pero no tiene eficacia directa en los ordenamientos a los que va dirigida, ya que deja a las instancias nacionales la competencia en cuanto a la forma y a los medios para darle cumplimiento. No tiene alcance general, solo obliga a los destinatarios que designa. Los destinatarios pueden ser todos los Estados miembros, algunos de dichos Estados o solamente uno de entre ellos. No es directamente aplicable a los ciudadanos en un Estado miembro. Se necesita una intervención normativa de los Estados miembros para transformarla en derecho interno, con arreglo al reparto de competencias dentro de cada uno de ellos. Así, en unos casos, será necesario la adopción de una ley y en otros bastará con un decreto o una orden ministerial. En publicación de las directivas en el DOWE, es facultativa salvo para las directivas que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros que necesariamente se publican en el DOWE y entran en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los 20 días de su publicación. Las demás directivas se notificarán a sus destinatarios y surtirán efecto en virtud de dicha notificación. Si bien las directivas no tienen efecto directo, excepcionalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí permite este efecto cuando concurren las siguientes circunstancias: que el Estado miembro destinatario no haya transpuesto la directiva en el plazo establecido para ello. Que el contenido de la directiva sea claro y preciso. Que su mandato sea jurídicamente perfecto, de modo que esté supeditado al cumplimiento de condición alguna. El efecto directo de la directiva puede ser vertical, pero no horizontal. La directiva posee un efecto directo vertical al expirar el plazo de transposición porque los particulares pueden alegar su contenido ante los tribunales frente a los Estados miembros. En cambio, no tiene un efecto directo horizontal, pues los particulares no pueden alegar el texto frente a otros particulares ante los tribunales. 5.1.2.3. La decisión. La decisión es un acto obligatorio en todos sus elementos que puede tener un ámbito de aplicación general o estar dirigido a un destinatario concreto. La decisión es un instrumento jurídico del que disponen las instituciones europeas para aplicar sus políticas. Las decisiones pueden designar destinatarios o no. Cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para estos. Las decisiones con destinatario pueden dirigirse a uno o varios sujetos expresamente determinados. En tal caso, tienen un ámbito de aplicación estrictamente individual y solo tienen efecto vinculante para sus destinatarios. Los destinatarios de una decisión pueden ser los Estados miembros o particulares. Las decisiones con destinatario concreto deben ser notificadas y su publicación es facultativa. Para su entrada en vigor, las decisiones deben notificarse al interesado. En principio, este procedimiento consiste en el envío de una carta certificada con acuse de recibo. Las decisiones también se pueden publicar en el Diario Oficial, pero dicha publicación no exime del envío de la notificación, que es la única forma posible de hacer el acto oponible frente al destinatario. Con respecto a las decisiones sin destinatario, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las decisiones ya no tienen que designar necesariamente a un destinatario. Las decisiones sin destinatario se han convertido principalmente en el instrumento básico en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. El Consejo y el Consejo Europeo pueden de este modo adoptar decisiones sin destinatario que afecten a los intereses y los objetivos estratégicos de la Unión, a las acciones que debe emprender la Unión a escala internacional, a las posiciones que debe adoptar la Unión frente a los problemas internacionales, a las modalidades de ejecución de las acciones y de las posiciones de la Unión.
Las decisiones sin destinatario se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o a falta de ella a los 20 días de su publicación. 5.1.2.4. Las recomendaciones y los dictámenes. Las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes y tienen un destinatario concreto. La recomendación permite a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista y sugerir una línea de actuación sin imponer obligaciones legales a quienes se dirige. El dictamen es un instrumento que permite a las instituciones hacer una declaración de manera no vinculante, es decir, sin imponer obligaciones legales a quienes se dirige. Pueden emitirlo las principales instituciones de la UE, Comisión, Consejo y Parlamento, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. 5.1.2.5. Actos legislativos, actos delegados y actos de ejecución. El Tratado de Lisboa instaura una distinta tipología de normas de derecho derivado al establecer, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la distinción entre actos legislativos, actos delegados y actos de ejecución. Los actos legislativos son actos jurídicos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo, ordinario o especial. Los actos delegados son actos no legislativos de alcance general que completan o modifican determinados elementos no esenciales de un acto legislativo. El legislador puede delegar en la Comisión los poderes para adoptar este tipo de actos. El acto legislativo delimita los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes, así como, llegado el caso, los procedimientos de urgencia. Además, fija las condiciones a las que estará sujeta la delegación, que podrán consistir en la facultad para revocar la delegación, por una parte, y formular objeciones por otra. Los actos de ejecución son generalmente adoptados por la Comisión. Presuponen la existencia previa de actos jurídicamente vinculantes que requieren condiciones uniformes de ejecución que confieren a la Comisión competencias de ejecución. Únicamente en casos específicos debidamente justificados, y en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, el Consejo podrá adoptar actos de ejecución. 5.1.3. Las fuentes del derecho subsidiario. Las fuentes del derecho subsidiario han permitido al Tribunal de Justicia colmar las carencias del derecho primario y/o del derecho derivado. Hay que distinguir entre fuentes de derecho internacional y fuentes no escritas de derecho comunitario. El derecho internacional es una fuente de inspiración para el Tribunal de Justicia en la elaboración de su jurisprudencia, y a él hace referencia al remitir al derecho escrito y a los usos y costumbres. Las fuentes no escritas del derecho comunitario son los principios generales del derecho, la costumbre y la jurisprudencia. Los principios generales del derecho son fuentes no escritas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Los tratados apenas hacen referencia a los principios generales del derecho de la Unión Europea. Estos principios han sido desarrollados fundamentalmente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: seguridad jurídica, equilibrio institucional, confianza legítima, etc. En este ámbito, han sido reconocidos por el TJUE los derechos y las libertades fundamentales y las tradiciones constitucionales comunes como principios generales del derecho de la Unión. Dicha jurisprudencia está ahora consagrada en el artículo 6, apartado 3, del TUE, que dispone que los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, formarán parte del derecho de la Unión como principios generales. La costumbre, considerada como instrumento de producción normativa, es de escasa presencia en el sistema comunitario. No está prevista en los tratados, y hasta el momento, no está referida por el TJUE. La jurisprudencia formada por las sentencias que resuelven cuestiones prejudiciales es la que reviste mayor importancia, ya que exceden en su valor de mero complemento del ordenamiento jurídico comunitario, convirtiéndose en auténtica fuente del derecho de la Unión Europea desde el inicio de las comunidades a través de un sistema de precedente similar al anglosajón.
Si la sentencia interpreta, vincula con autoridad de cosa juzgada al juez que planteó la cuestión. Asimismo, están vinculados por dicha sentencia los demás órganos judiciales llamados a conocer del mismo litigio. Además, la sentencia prejudicial de interpretación despliega un efecto general, en el sentido que la interpretación dada vincula a los órganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros que deban aplicar la norma en cualquier tipo de litigios. Ello no impide que cualquier juez nacional plantee una nueva cuestión sobre la norma en cuestión, aduciendo nuevos argumentos. Si la sentencia aprecia la validez o invalidez de una norma, no solo vincula al juez que plantea la cuestión, sino que también tiene alcance general en el sentido antes indicado. Ahora bien, los actos declarados inválidos subsisten hasta que se plantee recurso anulación. 5.1.4. Procedimiento de elaboración de los actos legislativos. 5.1.4.1. El procedimiento legislativo ordinario. El procedimiento legislativo ordinario tiene por objeto la adopción conjunta, por el Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. Cuando en los tratados, para la adopción de un acto se haga referencia al procedimiento legislativo ordinario, se aplicará el procedimiento siguiente, en el que se diferencian 5 fases. Fase 1. Propuesta legislativa. El procedimiento se inicia cuando la Comisión Europea presenta una propuesta legislativa al Consejo y al Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, la Comisión transmite la propuesta a los parlamentos nacionales y, en algunos casos, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social para su examen. Los miembros de la Comisión adoptan colegiadamente las propuestas legislativas, ya sea por procedimiento escrito, es decir, el texto no se debate, ya sea por procedimiento oral con debate. Si se requiere votación, la Comisión decide por mayoría simple. La Comisión es la única institución de la UE con facultad de iniciativa para los actos jurídicos de la UE. Presenta propuestas de actos jurídicos de la UE por propia iniciativa, a petición de otras instituciones de la UE o a raíz de una iniciativa ciudadana. El Consejo, por mayoría simple de sus miembros, puede pedir a la Comisión que efectúe estudios y presente propuestas legislativas pertinentes. El Parlamento, por mayoría de los miembros que lo componen, también puede solicitar a la Comisión que presente propuestas legislativas. En casos específicos, que se definen en los tratados, el procedimiento legislativo ordinario puede ponerse en marcha. Por iniciativa de la cuarta parte de los Estados miembros, cuando la propuesta se refiera a la cooperación judicial en materia penal o la cooperación policial. Por recomendación del Banco Central Europeo, en relación con propuestas relativas a los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo. A petición del Tribunal de Justicia de la UE, en materias relativas al Estatuto del Tribunal, la creación de tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, etc. A petición del Banco Europeo de Inversiones. Fase 2. Primera lectura. El Parlamento Europeo examina la propuesta de la Comisión y puede aprobarla, o presentar enmiendas, y comunica su posición al Consejo. A continuación, el Consejo puede aceptar la posición del Parlamento y en tal caso el acto legislativo queda adoptado. No aceptar la posición del Parlamento, en cuyo caso el Consejo debe comunicar su posición al Parlamento y la propuesta vuelve al Parlamento para una segunda lectura. Para la primera lectura no hay límite de tiempo en el Parlamento o en el Consejo. Fase 3. Segunda lectura. En segunda lectura, el Parlamento Europeo examina la posición del Consejo y puede aprobarla y el acto queda adoptado. Rechazarla y el acto no entrará en vigor, dándose por concluido el procedimiento. Proponer enmiendas y devolver la propuesta al Consejo para una segunda lectura por este. Si el Consejo examina la posición del Parlamento en segunda lectura y puede aprobar todas las enmiendas del Parlamento, y el acto queda adoptado. No aprobar todas las enmiendas, y se convoca al Comité de Conciliación.
El Consejo solo puede pronunciarse sobre las enmiendas del Parlamento. El Consejo vota por mayoría cualificada las enmiendas del Parlamento que hayan sido objeto de un dictamen positivo de la Comisión. Vota por unanimidad las enmiendas del Parlamento que hayan sido objeto de un dictamen negativo de la Comisión. El Parlamento dispone de 3 meses para pronunciarse sobre la posición del Consejo, y este tiene otros 3 meses para pronunciarse sobre la posición del Parlamento. En ambos casos es posible la ampliación de 1 mes. Fase 4. Conciliación. Se convoca al Comité de Conciliación si el Consejo no aprueba todas las enmiendas del Parlamento en segunda lectura. El Comité de Conciliación está compuesto por un número igual de representantes del Parlamento y del Consejo. Su misión es acordar un texto que puedan aceptar la posición de ambas instituciones. El Comité puede acordar o no un texto conjunto. Si acuerda un texto conjunto, este se transmite al Parlamento y al Consejo para una tercera lectura. Si no acuerda un texto conjunto, no se adopta el acto legislativo y se da por concluido el procedimiento. La delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación debe aprobar el texto conjunto por mayoría absoluta de los votos emitidos. Los representantes del Consejo se pronuncian generalmente por mayoría cualificada. En algunos casos se requiere la unanimidad. El Comité de Conciliación debe ser convocado en un plazo de 6 semanas, que se puede ampliar a 8 semanas. El Comité dispondrá de un plazo de 6 semanas para acordar un texto conjunto. Fase 5. Tercera lectura. El Parlamento Europeo examina, en tercera lectura, el texto conjunto y puede rechazarlo o no pronunciarse sobre él, con lo cual la propuesta no se adopta y se da por concluido el procedimiento. O aprobar el texto por mayoría de los votos emitidos, en cuyo caso, si el Consejo también lo aprueba, el acto legislativo queda adoptado. El Consejo por su parte también examina el texto conjunto y puede rechazarlo o no pronunciarse sobre él, con lo cual la propuesta no entrará en vigor y se da por concluido el procedimiento. Aprobar el texto por mayoría cualificada y, si el Parlamento también lo hace, el acto legislativo queda adoptado. Tanto el Parlamento como el Consejo deben pronunciarse en un plazo de 6 semanas, a partir de la fecha en que se haya aprobado el texto conjunto. Si la propuesta no se adopta, dándose por concluido el procedimiento, solo podrá iniciarse un nuevo procedimiento con una nueva propuesta de la Comisión. 5.1.4.2. Procedimiento legislativo especial. En los casos específicos previstos por los tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, se realizará por un procedimiento legislativo especial. A diferencia del procedimiento legislativo ordinario, el Tratado de Funcionamiento de la UE no proporciona una descripción concreta de estos procedimientos legislativos especiales. Sus modalidades se definen caso por caso en los artículos de los tratados sobre la UE y sobre el funcionamiento de la UE que prevén su aplicación. 5.1.4.3. Las cláusulas pasarela. El Tratado de Lisboa introduce cláusulas pasarelas para poder aplicar el procedimiento legislativo ordinario a ámbitos en los que los tratados habían previsto un procedimiento legislativo especial. Además, estas cláusulas permiten aplicar la votación por mayoría cualificada a actos que deben ser adoptados por unanimidad. Existen 2 tipos de cláusulas pasarela. Una general, aplicable a todas las políticas europeas, cuya activación debe ser autorizada por una decisión del Consejo Europeo por unanimidad. Artículo 47,7 TUE. Otra específica para 6 políticas europeas determinadas, en el marco financiero plurianual. Artículo 312 TIFUE, sobre política exterior y de seguridad común. Artículo 31 TUE, cooperación judicial en materia de derecho de familia. Artículo 81 TIFUE, la única donde los parlamentos nacionales conservan un derecho de oposición. Cooperaciones reforzadas en ámbitos regulados por unanimidad o por un procedimiento legislativo especial.
Artículo 333 TIFUE. Materia social, artículo 153 TIFUE. Y materia medioambiental, artículo 192 TIFUE. 5.1.4.4. Forma de los actos legislativos. Los actos jurídicos que se adopten mediante un procedimiento legislativo constituirán actos legislativos. Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán firmados por el presidente del Parlamento Europeo y por el presidente del Consejo. Los actos legislativos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial serán firmados por el presidente de la institución que los haya adoptado. Los actos legislativos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o a falta de ella a los 20 días de su publicación. 5,2. Aplicación y eficacia del derecho comunitario en los Estados miembros. Como hemos visto anteriormente, los caracteres del derecho de la Unión Europea son: autonomía, primacía, aplicabilidad directa, efecto directo, responsabilidad de los Estados miembros por incumplimiento. Los caracteres anteriores hacen referencia a la aplicación y eficacia del derecho europeo en los Estados miembros. 5.2,1. Autonomía. La autonomía del derecho europeo ha sido puesta de relieve por el TJUE y por la doctrina como algo esencial. La autonomía del derecho europeo significa que el orden jurídico comunitario tiene entidad propia con respecto a cualquier otro orden jurídico, sea el derecho internacional o el ordenamiento interno de cada Estado miembro. La norma es aplicable al Estado, pero no forma nunca parte del ordenamiento estatal. La sentencia del Tribunal de Justicia Van Gendт y Loos, de 1963 dice que el derecho comunitario es independiente de la legislación de los Estados miembros. En este mismo sentido, la sentencia Costa en el de 1964 incide en que el derecho comunitario y los derechos internos son sistemas jurídicos autónomos y distintos. Esta autonomía significa que el derecho comunitario no se somete a los principios, ni a los modos de producción normativa, ni a los límites establecidos en las constituciones de los Estados miembros. Su validez y su eficacia no dependen de disposiciones o decisiones nacionales. Tiene sus propios medios de producción y es interpretada y defendida por sus propios tribunales. 5.2,2. Primacía. La primacía del derecho europeo ha sido objeto también de repetidas sentencias del TJUE. La construcción de este principio ha sido consagrada mediante la sentencia Costa ENEL, Asunto 6/64, de 15 de julio de 1964, y por la sentencia Simental, Asunto 106/77, del 9 de marzo de 1978. La primera sentencia del TJCE que hace referencia a la primacía es la sentencia Costa ENEL de 1964, ya citada, que la basa en 3 argumentos. 1. La naturaleza y características específicas de las entonces comunidades europeas y de su ordenamiento. Así, en palabras del tribunal, a diferencia de los tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la CEE ha instituido un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros, desde la entrada en vigor del tratado, y que se impone a sus órganos jurisdiccionales. Los Estados miembros, al constituir una comunidad de duración ilimitada, dotada de instituciones propias, de personalidad, de capacidad jurídica, han limitado, aunque en ámbitos restringidos, sus derechos soberanos y han creado así un cuerpo de derecho aplicable a sus súbditos y a ellos mismos. Es decir, que las comunidades han creado un ordenamiento jurídico propio, surgido de una fuente jurídica autónoma distinta a la de los Estados miembros, que se integra en los ordenamientos internos y se aplica a los Estados y sus nacionales. 2. La preeminencia de las normas de derecho derivado se refleja en los tratados, ya que prevén expresamente el carácter obligatorio de determinados actos de las instituciones. 3.
La obligación de los Estados miembros de abstenerse de toda medida susceptible de poner en peligro la realización de los objetivos del tratado. Primacía significa que, ante un supuesto de conflicto material entre una norma de derecho interno y otra de derecho de la Unión Europea, esta última prevalece. Este principio se fundamenta en la transferencia de soberanía y competencia desde los Estados miembros hacia la Unión Europea, y la consecuente limitación de la propia. El TJUE señala que los Estados han transferido de forma definitiva derechos de soberanía a la Unión, creada por ellos, y no pueden revocar dicha transferencia con medidas posteriores y unilaterales incompatibles con el concepto de comunidad. La sentencia Costa en él sostiene que la norma comunitaria impide al Estado miembro aprobar posteriormente normas materialmente contrarias y, en caso de hacerlo, las normas internas deben quedar inaplicadas. No obstante, sentencias posteriores como la sentencia Cimental de 1978 no solo reiteran la tesis de la sentencia Costa en él respecto a las normas futuras, sino también con respecto a las normas anteriores, pues afirma que una norma comunitaria hace inaplicable de pleno derecho, desde su entrada en vigor, toda disposición contraria de la legislación nacional existente. La primacía no supone una relación jerárquica entre ambos ordenamientos, ya que no conlleva la invalidez o derogación de la norma nacional que contradiga a la comunitaria. Simplemente hace que las normas internas no se apliquen o se excluyan en el supuesto de ser incompatibles con las comunitarias. Estas prevalecen sobre las leyes del Estado existentes y no pueden ser desplazadas por leyes internas posteriores. 5.2.3. Aplicabilidad directa. Los términos aplicabilidad directa y efecto directo responden a dos conceptos distintos. Una norma directamente aplicable es aquella que no precisa de un acto normativo ulterior por parte de ningún órgano del Estado para poder ser aplicada. Proviniendo de un ordenamiento distinto al estatal, la norma europea se aplica en cada Estado sin necesidad de medida alguna de ejecución, sin necesidad de transposición. El TJUE en la sentencia Van Ghent y Loos, de 1963, señaló que la aplicabilidad directa forma parte de la esencia de las comunidades europeas. 5.2.4. Efecto directo. Son normas de efecto directo aquellas que de forma clara y precisa conceden derechos o imponen obligaciones directamente a los particulares. Íntimamente vinculado con la primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno, el Tribunal de Justicia Europeo expuso en el asunto 26/62 Van Ghent en Loos, sentencia de 5 de febrero de 1963, el principio de efecto directo de las normas comunitarias. Esta construcción jurisprudencial alude a la capacidad del derecho comunitario para generar derechos y obligaciones. No todas las normas del derecho de la Unión Europea son aplicables directamente o tienen efecto directo. Algunas precisan de normas de transposición y otras carecen de efecto directo, porque no se dirigen a los particulares, sino a los Estados en cuanto tales. La sentencia Van Ghent y Loos formula varios requisitos para que se produzca el efecto directo. La norma comunitaria ha de ser clara y precisa, en el sentido de que comprenda una obligación concreta en términos inequívocos, desprovista de ambigüedades. Su mandato ha de resultar jurídicamente perfecto o completo, sin precisar de medidas ulteriores de aplicación o, en su caso, sin dejar márgenes de apreciación discrecional a las autoridades públicas o a las instituciones comunitarias que deban aplicarlas. La doctrina y la jurisprudencia europeas distinguen entre el efecto directo horizontal, esto es, la posibilidad de que los particulares puedan invocar las normas comunitarias frente a otros particulares, y el efecto directo vertical, que consiste en la posibilidad de invocar las normas ante los Estados. El efecto directo se manifiesta en los tratados originarios y en el derecho derivado. Los tratados por lo general contienen normas necesitadas de ulterior desarrollo. No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que ciertos preceptos de los tratados contienen normas directamente aplicables sin necesidad de esperar a dicho desarrollo, sea porque dan origen a derechos que pueden ser ejercidos directamente por los ciudadanos, sea porque imponen obligaciones que deben ser cumplidas también directamente por los Estados.
Por lo que se refiere al derecho derivado, los reglamentos y decisiones que se dirigen a los individuos, el efecto directo se reconoce expresamente en el artículo 288 TIFUE. En cuanto a las directivas, en el caso Van Duyn, 1974, se reconoce por primera vez la posibilidad de que las directivas produzcan efecto directo, aun sin haber sido incorporadas por el Estado miembro. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condiciona el efecto directo de las directivas a las siguientes circunstancias. Expiración del plazo conferido a los Estados para su incorporación en el orden interno. Ausencia, insuficiencia o deficiencias en la incorporación. La disposición invocada ha de ser una norma clara y precisa, y su mandato ha de ser jurídicamente perfecto. Por lo que respecta al derecho convencional, los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea, que vinculan a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros, el Tribunal de Justicia entiende que la cuestión del efecto directo requiere invariablemente un análisis del espíritu, el sistema y la letra de dicho acuerdo. 5.2.5. Responsabilidad de los Estados miembros por su incumplimiento del derecho de la Unión Europea. El principio de responsabilidad de los Estados miembros por los daños causados a los particulares como consecuencia del incumplimiento por aquellos del derecho europeo ha sido amparado por el Tribunal de Justicia apoyándose en otros dos principios: la eficacia del derecho europeo y la vinculación entre la responsabilidad extracontractual de la comunidad y el régimen de responsabilidad nacional. Aunque el derecho a la indemnización se basa directamente en el ordenamiento comunitario, y el Tribunal de Justicia ha establecido los correspondientes criterios de responsabilidad, es tarea de la jurisdicción de cada Estado determinar los hechos, calificar la infracción y reparar las consecuencias de la violación del derecho UE. La sentencia de partida es de 1991 en el caso Frankovich, sobre transposición de la Directiva para la Protección de Trabajadores en caso de insolvencia del empresario. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia determinó que los particulares tienen derecho a reclamar reparación del Estado miembro por los daños que hayan sufrido por no haber transpuesto dicho Estado una directiva en el plazo exigido. El Tribunal de Justicia establece 3 requisitos para poder exigir la responsabilidad de un Estado miembro que haya incumplido el derecho de la Unión Europea. Que la norma comunitaria implique la atribución de derechos a favor de particulares. Que el contenido de esos derechos pueda ser identificado basándose en disposiciones de la directiva o de la norma en cuestión. Que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas afectadas. La apreciación es diferente en cada caso, y el tribunal deja esa apreciación a los órganos judiciales de los Estados miembros. Si bien el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de determinar esta responsabilidad en el asunto British Telecommunications, donde decidió pronunciarse al considerar que disponía de todos los elementos necesarios para apreciar si los hechos del caso de autos deben calificarse de violación suficientemente caracterizada del derecho comunitario. En el derecho interno, la responsabilidad por incumplimiento de normas de derecho comunitario se regula en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en los términos siguientes. Las administraciones públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público que, en el ejercicio de sus competencias, incumplan obligaciones derivadas de normas del derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento. El Consejo de Ministros, previa audiencia de las administraciones o entidades afectadas, es el órgano competente para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación o retención de dicha deuda con las cantidades que deba transferir el Estado a la administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestario. En la resolución que se adopte, se tendrán en cuenta los hechos y fundamentos contenidos en la resolución de las instituciones europeas
y se recogerán los criterios de imputación tenidos en cuenta para declarar la responsabilidad. Dicho acuerdo se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado. 5,3. Las comunidades autónomas y el derecho comunitario. En su origen la Unión Europea era estrictamente estatal. Los tratados constitutivos de las comunidades no se referían a la Europa de las regiones. Poco a poco se va teniendo en cuenta el hecho regional, y en la actualidad se entiende que la Unión Europea no solo debe basarse en decisiones económicas, sino que se pone de relieve la necesidad de tomar decisiones políticas, y para ello es necesaria la implicación de las regiones y los ciudadanos. El creciente reconocimiento y participación de las regiones en la vida de la Unión Europea es más complejo en ordenamientos jurídicos como el nuestro, donde muchas de las competencias transferidas a la UE estaban ya atribuidas a las comunidades autónomas. La Constitución española, en los artículos 97 y 149 1,3, atribuye al Estado la competencia en las relaciones internacionales. El artículo 93 establece que corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de los tratados y de las resoluciones emanadas de organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Todo ello parece significar un apartamiento de las comunidades autónomas de los procesos de toma de decisión europeos y de su ejecución. No obstante, el Tribunal Constitucional reconoce la necesidad de que se tenga en cuenta a las CCAA en la transmisión que el Estado haga a un órgano internacional de competencias pertenecientes a las mismas. El problema se estudia en las denominadas fase ascendente y fase descendente. La fase ascendente se refiere a la formación de las normas y de las políticas comunitarias. La fase descendente se refiere a la aplicación de las normas comunitarias y comprende su desarrollo y ejecución. Tampoco hay que olvidar otras formas de participación de las comunidades autónomas, como el Comité de las Regiones, la facultad de acudir al TJUE, o la apertura de oficinas y delegaciones en Bruselas. 5.3,1. Fase ascendente. En fase ascendente, existen instrumentos multilaterales de participación de las CCAA en la política de la UE, tanto internos como externos. Son instrumentos internos. La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, CARUE, celebra su primera reunión en 1989. Anteriormente se denominaba Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, CARCE. En 2010 pasó a denominarse CARUE. La CARUE, en virtud de la Ley 2/1997 de 13 de marzo, por la que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, se define como un órgano de cooperación, de composición horizontal, y que tiene como finalidad esencial garantizar la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad estatal ante las instituciones comunitarias y en la ejecución del derecho comunitario. En 1994 la CARUE adoptó el Acuerdo sobre Participación Interna de las CCAA en los asuntos comunitarios europeos, en fase ascendente a través de las conferencias sectoriales. Hasta entonces solo habían participado en las fases descendentes en la ejecución del derecho comunitario. La Conferencia de Presidentes, conocida como Cumbre Autonómica, es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral. Está formada por el presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las 17 comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Son instrumentos externos. El consejero de Asuntos Autonómicos existente en la representación permanente de España ante la Unión Europea, REPER. La presencia de las CCAA en las tres esferas del Consejo, grupos de trabajo, Coreper y Consejo propiamente dicho. La participación autonómica en los comités de la Comisión denominados de ejecución. Aquellas otras manifestaciones externas que forman parte de la denominada acción exterior regional o paradiplomacia, como son las oficinas y delegaciones en Bruselas,
contactos y viajes oficiales de representantes regionales a las instituciones europeas. 5.3.2. Fase descendente. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido reconociendo progresivamente el derecho de las comunidades autónomas a participar en de aplicación del derecho de la Unión Europea cuando se refiere a competencias asumidas en los propios estatutos. El Tribunal Constitucional, STC 28 de mayo de 1992 y 29 de octubre de 1992, considera que la ejecución del derecho europeo debe corresponder al Estado o a las comunidades, según quien sea titular de la competencia afectada por la norma europea. 5.3.3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, regula la intervención de la comunidad autónoma en ambas fases. El artículo 218 establece con carácter general que la Comunidad Autónoma de Andalucía participará en las decisiones o instituciones del Estado y de la Unión Europea, de acuerdo con lo que establezcan en cada caso la Constitución, la legislación del Estado y la normativa de la Unión Europea. Por lo que respecta a la Unión Europea, esta disposición se desarrolla en el capítulo 3 del título X del Estatuto, relativo a las relaciones con las instituciones de la Unión Europea. En relación con la participación de la comunidad autónoma en la denominada fase ascendente, se contienen en el Estatuto los siguientes mecanismos. Participación de la comunidad autónoma en la formación de la voluntad del Estado a través de procedimientos bilaterales y multilaterales. Según el Estatuto de Autonomía, la comunidad autónoma participa en la formación de la posición del Estado ante la Unión Europea, en los asuntos relativos a las competencias o a los intereses de Andalucía. Se diferencia una participación bilateral en la formación de la posición del Estado en los asuntos que le afectan exclusivamente, y otra participación en el marco de procedimientos multilaterales en los demás asuntos. Se prevé que la posición expresada por la comunidad autónoma es determinante en la formación de la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas, y si de la propuesta o iniciativa europeas se pueden derivar consecuencias financieras o administrativas de singular relevancia para Andalucía. Si esta posición no la acoge el Gobierno del Estado, éste debe motivarlo ante la Comisión Junta de Andalucía-Estado. En los demás casos, dicha posición debe ser oída por el Estado. Participación de la comunidad autónoma en los procesos de decisión en las instituciones de la Unión Europea, directamente o a través de la representación del Estado. Información del Estado a la Junta de Andalucía de las iniciativas, las propuestas y proyectos normativos y las decisiones de tramitación en la Unión Europea. Participación y representación de la Junta de Andalucía en las delegaciones españolas ante las instituciones y organismos de la Unión Europea, en defensa y promoción de sus intereses y para favorecer la necesaria integración de las políticas autonómicas con las estatales y las europeas. Especialmente, la comunidad autónoma participa ante el Consejo de Ministros y en los procesos de consulta y preparación del Consejo y la Comisión, cuando se traten asuntos de la competencia legislativa de la Junta de Andalucía. Cuando se refiera a competencias exclusivas de la Junta de Andalucía, esta participación permitirá, previo acuerdo y por delegación, ejercer la representación y la presidencia de estos órganos, atendiendo a lo previsto en la normativa que resulte de aplicación. Consulta de las Cortes Generales al Parlamento de Andalucía, previamente a la emisión del dictamen de las Cortes Generales sobre las propuestas legislativas europeas, en el marco del procedimiento de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establezca el derecho comunitario. En relación con la participación de la comunidad autónoma en la denominada fase descendente, se establece en el Estatuto que la Junta de Andalucía desarrolla y ejecuta el derecho de la Unión Europea en las materias de su competencia, de acuerdo con lo que establezca una ley del Parlamento de Andalucía. En el caso de que la Unión Europea establezca una legislación que sustituya a la normativa básica del Estado,
La Junta de Andalucía podrá adoptar la legislación de desarrollo a partir de las normas europeas. También en este aspecto, el artículo 42,2 cuarto del Estatuto de Autonomía establece que la comunidad autónoma asume competencias en relación con la aplicación del derecho comunitario, que comprenden el desarrollo y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de las competencias de la comunidad autónoma. Otros mecanismos de participación de la comunidad autónoma previstos en el Estatuto de Autonomía son la existencia de una delegación permanente ante la Unión Europea, la intervención ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la cooperación con las regiones europeas con las que comparta objetivos e intereses. Se regulan en los términos siguientes. La Junta de Andalucía tendrá una delegación permanente en la Unión Europea como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la misma, así como para recabar información y establecer mecanismos de relación y coordinación con los mismos. La Junta de Andalucía interviene en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los términos establecidos por la legislación del Estado, y si así lo establece la legislación comunitaria. A tal efecto, la Junta de Andalucía podrá instar al Estado y a las instituciones legitimadas el inicio de acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en defensa de los intereses de la comunidad autónoma. El Estado informará a la Junta de Andalucía de los procedimientos que se sigan ante los órganos judiciales europeos, en los que España sea parte, en lo que afecte al interés de Andalucía, conforme a lo establecido en la normativa estatal. La Junta de Andalucía puede dirigir al Estado las observaciones y propuestas que estime convenientes. La Junta de Andalucía promoverá la cooperación y establecerá las relaciones que considere convenientes para el interés general de Andalucía, con las regiones europeas con las que comparta objetivos e intereses. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán la presencia de las regiones en la definición de las políticas de la Unión Europea.